Al final Suso me lió. Quiere que diga unas palabras de mi padre. ¿Qué voy a decir yo de mi padre? Que es la persona con mayor espíritu de sacrificio que conozco. No le asusta el trabajo, no se cansa nunca. Yo recuerdo cuando era pequeña, iba con él a los conciertos, cuando él tocaba un solo. Y el miedo escénico lo tenía yo. Cuando terminaba el concierto le decía: jo papá, que yo pasé muchos nervios cuando ibas a tocar. Y él siempre me decía lo mismo: si tú estás seguro de lo que vas a hacer, no tienes que estar nervioso nunca. Así es él, le gustan las cosas bien hechas. Porque esta frase podía estar mejor, os suena más de uno, ¿no? Y al final de todo este tiempo, esto es lo que queda. Es bonito, ¿no? Gracias, Suso. Agardamos que desfrutara do concerto e agora queríamos dar as gracias ao señor Don Fermín pola súa presenza e polo traballo ao longo destes anos. Así que a banda e todos os componentes queremos facerlle uns agasallos e para iso requerimos a presenza do alcalde Don Tomás Fole, a concelleira Rocío Llobo, por suposto homenaxeado, o presidente e un excompañeiro Lucío Nolago. No sé si podré con las dos cosas a la vez, sin micro. Vamos a ponerle, como no puede ser de otra manera, a las personas que realmente se merecen este agradecimiento, agradecimiento, les doy la gracia. Que no todos lo tienen, que mucha gente debería tenerlo, y precisamente que estos momentos, que sus propios alumnos le hagan este reconocimiento vale esto muchísimo más. Muchas gracias. E agora, en nome da actual banda de todos os compañeiros, imos entregar unha pequena homenaxe en fotos por atrás, firmada por todos os músicos que estamos hoxe neste escenario.
Primero, darle las gracias a todos ustedes. Eso ya, a ustedes. Y luego, decirle que ni Miguel García ni los alumnos que fueron conmigo le deben nada. Más bien, a ellos les lo debo yo. Porque si ellos iban a estudiar a Madrid, yo les inculcaba. Es que me viene se podía ir a Madrid este fin de semana. Yo me quedaba sin ellos para el concierto y me tenía que ir al patronato, al presidente. Pasa esto, pasa. Ellos, ¿cómo que te quedas en ellos? Entonces, luego, esto no se lo dijo nunca a ellos, pero sí al presidente se lo decía. Déjalo así, porque eso luego yo me voy por ser de ellos. O sea que era lo mismo mío. Yo los llevaba a estudiar, pero luego yo me sacaba la conclusión. O sea que las obras que tocamos aquí fueron gracias a ellos. Hemos tocado muchas obras que ellos no conocían, mucho menos. O sea, ¿y qué hacíamos? De invierno montábamos estas obras grandes. A ellos no lo hacían tampoco nada. Yo lo montaba. Y luego el verano, que teníamos que hacer cada semana un concierto y que teníamos una audición de anuncios tan grande, o sea que esas obras se las metíamos en verano. Y entonces había un montón de gente que venía, músicos incluso de fuera, y me decían, ¿cómo haces tú eso? Podemos asistir a tus ensayos, porque haremos obras, o sea, con gente joven, y así lo hicimos. O sea que entonces las gracias se las tengo que dar yo a ellos, no a ellos a mí. Y me deben ellos, me debo yo a ellos mucho. Pero tengo muchos recuerdos de ellos, pero uno solo, que me contó José Luis Cote. Me lo contó más o menos, pero no fue así. O sea, él vino conmigo, vino a la banda, venía de Villanueva con el bombardino. Esto no se decide bien, pero yo el bombardino tenía. Entonces, él siempre estaba inquieto, cogiendo los instrumentos de más. Y unos cuantos días de ir tocando el trombón de varas. Yo quería trombones de varas, tenía pocos. Yo cogí y digo, soy quiero que me cojas el trombón de varas. Me tocó estupendamente. Pero luego fuimos a un concierto a la Estrada. Salió bastante bien el concierto, nos felicitaron allí, incluso había las gentes de Benidorm que yo conocía, músicos. Y entonces nos montamos en el coche todos contentos, ellos todos se contaban a tres en la cola, yo delante, cantando todo eso, y al rato escucho a un bajo, a una tuba, tocando la tuba. Digo, control, ya me sale la vida porque tenía pocos tubas. Y me la callé la boca, llego al otro día, el martes, y digo, José Luis, yo quisiera que me tocaras la tuba. Son 2 meses. No quiero, eso no lo toco. Ya son tres conciertos, instrumentos que me hizo cambiar. No, los dos no puede ser. Dice, son 2 meses. A los 2 meses, cuando eso le digo, ¿puedes dejarlo? No, este es mi instrumento. Entonces, muchas gracias. Querido Fermín, primero felicitar a la banda de música por el concierto, por supuesto, pero sobre todo por esta iniciativa de honrar y homenajear a una persona que se ve, es muy querida por todos los miembros actuales y anteriores de la banda de música. Yo he tenido el placer, apenas 5 minutos antes de que empezara este concierto, de conocer a don Fermín Feijóo y estar presente en muchos de los saludos que antiguos y actuales miembros de la banda de música le hacían. Y le hacían como don Fermín, pero con un respeto, con una admiración, que ya solo eso ya significaba y daba sentido a este homenaje y a este reconocimiento. Muchos fueron los que pasaron, muchos, en el momento que estuvimos ahí, que fueron apenas 10 minutos, ¿no? Pero ahí se veía precisamente lo que después dijo pues, Marcos, o Diego, o Cote en ese vídeo, ¿no? Pues que había maestría, que había humildad, que había ganas, que había ese cariño como padre musical que le decía y que realmente se vio y se ve en el reconocimiento, ¿no? Y luego se resumían casi toda esa labor pues, en 3 pilares, ¿no? Puntualidad, uniformidad y día a día de trabajo, ¿no? Ya solo por intentar inculcar a los españoles, a los gallegos, puntualidad, ya sobre eso merece un homenaje. Y eso que los villagarcianos somos, nos llaman ingleses, deberíamos tener puntualidad británica, pero ni con esas. Hoy ha habido puntualidad, ha habido uniformidad y creo que ha habido una muestra de ese trabajo de día a día.
Y es cierto que a lo mejor esa uniformidad no se le da importancia. Yo sí se la doy. No es lo mismo que creo que todos participaremos que se abra este telón, que aparezcan en un concierto a banda de música, pues, con todo respeto, pues uno de vaqueros, otro de pantalón corto, otro con una camiseta azul, otra con una camiseta del Barça, no sé. O que se abra el telón y que aparezcan todos uniformados, blanco, negro. Pasamos de decir, con todo respeto también, eso parece una banda, a pasar de decir, eso sí que es una banda. Yo creo que después, con el tercer pilar, que es el trabajo día a día, donde todos los alumnos le han reconocido pues, ese trabajo y se lo han, sobre todo, agradecido, la palabra que yo casi resumiría aquí hoy es ese agradecimiento del trabajo día a día, claramente sí ha sabido inculcar esos valores y muchos otros que los alumnos se decían, sí, pero hay que darlo. Se puede ganar, pero si no se da, no se gana tampoco, ¿no? Y creo que realmente ahí es donde está, pues, que hoy García podemos decir que tenemos una gran banda de música. Y usted, pues, posiblemente, como ellos dicen, haya sido uno de los artífices de que se haya inculcado al actual director, a Suso, bueno, también felicitamos por ese gran trabajo, y al resto. Y seguro que muchas generaciones posteriores recordarán días como hoy y vendrán otros conocimientos a otros alumnos suyos que pues, hayan también inculcado esos valores. No me cabe más que decir que muchas felicidades, don Fermín, pero sobre todo muchas gracias. Bueno, no tenía pensado hablar, pero me estaban aquí, tengo que decir unas palabras, casi nada. Algunos de ellos no me conocen, pero no voy a hablar mucho porque no quiero. Creo que está todo dicho de don Fermín. Lo que se ha dicho y lo que se dirá, el tiempo lo dirá, y aquí hemos tenido una pequeña muestra. Pero sí quiero hablar de un amigo mío, de amigos que no tenemos ahora mismo en la banda y que también nos hemos acordado todos estos días de ensayo. Muchos sentimientos que han aflorado porque la vida es lo que es, a veces nos da muchas alegrías, pero también a veces nos da muchas tristezas. Y cuando lo tienes que vivir en conjunto de grandes amigos como somos la banda de García, pues hay días y semanas que la verdad es que lo pasamos mal. Pero, como decía Rosa, lo pasado y lo presente de frente. De las otras no me acuerdo, porque Rosa decía que no quería hablar nada, no decía lo. Pero sí quiero, por favor, pedir un fuerte aplauso, y ahora le voy a decir para quién, para un compañero que está aquí sentado, es Martín Valerón. Él, igual que yo fui su director de la banda de García, con don Fermín, nombrado por anuncio, cuando anunció la presidenta de la banda, pero después, pues, Martín cogió la subdirección y la verdad que fue un fabuloso subdirector. Así que yo, por favor, le pediría un fuerte aplauso para Martín, porque yo quería que dirigiera el concierto igual que yo, pero por problemas de Martín de Hacienda no podía ser, así que ahí va esta parte. Iba a ofrecer a don Fermín que dirigiera la última marcha. ¿Chemi? ¿No? No. Si don Fermín dice no, es no. No. Vamos allá. Chemi. El compositor José Berea, que está sentado por aquí. Ahí.